Bueno, seguimos. Entonces, lo que tenemos acá es la modificación patrimonial, ¿sí?, de dos individuos, en este caso. Un comprador y un vendedor. En este caso, decimos, la situación del pasivo del comprador de la casa sigue siendo la misma que tenía después de pedir el préstamo. ¿Qué es lo que se modificó? Bueno, se modificó su situación patrimonial de la parte de los activos. Cambió un depósito que tenía en su caja de ahorro por un activo casa. En este caso, lo que nosotros vemos es que en el caso del vendedor, ¿sí?, también lo mismo, modificó el activo casa que tenía, lo modifica por un nuevo activo. ¿Cuál es el nuevo activo? Bueno, un depósito en su caja de ahorro. ¿De dónde viene ese depósito? De otro banco. Sí, del comprador, del banco del comprador. ¿Sí? Probablemente ese dinero, ¿sí?, que estuvo acá y que partió de la situación inicial, en la cual el comprador le pide un préstamo al banco, que era lo que veíamos un par de filminas atrás, nunca salió del Banco Central, ¿sí? Siempre estuvo en el Banco Central. Lo único que hubo es un conjunto de transacciones y operaciones financieras entre dos personas, entre dos bancos para la compra de una propiedad. Pero esto que está acá, digo, este préstamo, nuevo depósito que está acá, como dinero líquido de billetes y monedas, nunca salió de ahí ni nunca apareció. Por eso se habla de que la base, digo, el conjunto del dinero que circula en la economía no es solo el dinero que está en nuestro poder, sino que es también este dinero que es financiero y que tiene que ver con estos movimientos y con estas operaciones. Lo que tenemos al final es una situación patrimonial nueva de dos personas en las cuales una tiene una deuda importante con el banco, pero tiene un activo nuevo, que es la casa, y la otra persona tiene un ingreso de dinero en su banco y no tiene más el activo casa. ¿Sí? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, profe. Acá está la explicación, digo, lo más frecuente es que el vendedor y el comprador utilicen bancos distintos. Entonces, cuando la transacción se lleva a cabo, el banco del comprador debería transferir el depósito al banco del vendedor. ¿Cómo hace la transferencia? Bueno, utiliza las reservas bancarias. Volviendo al cuadro de los balances contables, lo que hace el Banco Central, en este caso, es debitar, ¿sí?, hace un débito de las reservas del banco comprador y las acredita en la cuenta del banco vendedor. ¿Sí? Hace un movimiento financiero en el Banco Central para decir, che, mirá, se movió este dinero de este banco a este banco, perfecto, acreditale a este y sacale a este, y debitale a este. Ahora lo vamos a ver, este es más complicado, vamos a ver si sale, del lado del banco. ¿Sí? Tenemos dos bancos. Tenemos por un lado el banco del que va a comprar la casa. Y por otro lado tenemos el banco del que va a vender la casa. Esta es la situación inicial. En el ejemplo, la situación inicial está compensada, ¿no? Digo, el banco tiene reservas como activo y tiene dinero en efectivo como su activo. Y como su pasivo tiene todos los depósitos de los clientes de ese banco. Eso ya lo vimos antes. Estos depósitos figuran como activos del lado de los clientes. En el caso del vendedor, la situación patrimonial es la misma. ¿Qué es lo que aparece en este caso? En este caso se generó el préstamo. El banco, en este caso decimos el banco del comprador, le prestó a su cliente este dinero para que el cliente realice la operación financiera. Entonces se modifica la situación patrimonial del banco. ¿Por qué? Porque ahora
tiene un nuevo activo, ¿sí? Que es el préstamo. Generó dinero, generó un movimiento financiero que antes no estaba. Como en este caso, ese activo se deposita en el mismo banco, en la misma cuenta, y pasa a ser, de alguna manera, propiedad de su cliente, se registra también como un pasivo. ¿Sí? Porque es un depósito que genera ese banco. Te acredita. Vos te aparece, un día para otro, te vas a tu cuenta y dice 100 más. Ingreso 100 préstamo del banco francés. ¿Sí? Entonces tenemos una situación patrimonial que se modificó en el caso del banco del comprador, porque el banco del comprador le dio un préstamo a ese comprador. En el caso del banco vendedor, la situación patrimonial por ahora sigue siendo la misma. Bueno, cuando se hace la operación, ¿sí? Lo que nosotros veíamos es que esa operación se hace en el Banco Central. ¿Sí? Y para que se haga ese movimiento en el Banco Central, se utilizan las cuentas que tienen los bancos en el Banco Central. Entonces, lo que se modifica en la operación son el concepto de las reservas. ¿Sí? Porque para transferirle y hacerle efectivo el banco del comprador al banco del vendedor ese dinero, necesita, ¿sí?, utilizar esas reservas. Por lo cual, se va a modificar la situación patrimonial de estas reservas que van a ir a formar parte del activo del banco del vendedor. ¿Qué es lo que va a hacer el banco del vendedor con esas reservas? Las va a acreditar, ¿sí?, en la cuenta de la persona que vendió la casa. No me quedó claro, profe. Lo que tenemos que tratar de ver es que esta operación que nosotros veíamos acá, donde por lo menos hasta acá entiendo que la veíamos más o menos clara, ¿no? Había una casa, había un préstamo y había una transferencia de ese dinero. ¿Sí? Lo que nosotros estamos tratando de ver es que eso financieramente ocurre de una determinada manera. Y no desde la idea de que yo saco el dinero de mi banco y voy con ese dinero y se lo doy al de la casa y el tipo me da la casa, sino que en el sistema financiero ese tipo de operaciones se hacen a través de un tercero. ¿Sí? Ese tercero es el Banco Central. Para ver eso, involucramos un nuevo elemento que es el de las reservas. ¿Sí? Y para que este actor, que es el banco del comprador, pueda, ¿sí?, acompañar esta operación financiera, tiene que utilizar necesariamente esas reservas. ¿Sí? Entonces, ese movimiento, que lo podemos ver acá, digo, vos fíjate que acá la pilita, la barrita de reserva del banco del comprador era un poquito más alta que la barrita de reservas que está acá, ¿sí?, es porque utilizó las reservas que tenía en el Banco Central para compensar la operación financiera que está haciendo. Y la situación del banco, que sería la persona que vendió la casa, ¿sí?, modificó y tiene más reservas. ¿Sí? Porque se hizo esa transferencia en ese momento en el Banco Central. Se hizo esa acreditación de dinero del Banco Central. Pero esas reservas que tiene el banco del vendedor, ¿sí?, tienen un titular, tienen una persona que es aquel que puede venir a exigir retirar ese dinero, que es el que vendió la casa. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es que al mismo tiempo que incrementa sus reservas en el Banco Central, incrementa su pasivo. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Lo vamos a repasar un poquito más. Lo que les pido es que
lean, repasen un poco la clase de hoy. Esto está subido, está el texto del libro. Capaz que lo ven incluso en la otra materia con Daniel. Y el miércoles que viene le damos un repaso cortito y lo cerramos. ¿Sí? El punto sería que el dinero no es del banco, sino del depositante. Por eso es a la vez un activo y un pasivo, digamos, el dinero del depositante, porque figura como un activo en el Banco Central, pero también es un pasivo del banco porque le está debiendo ese dinero al cliente. Esa sería la forma de entenderlo, ¿no? Exactamente. Ok. Y lo que hace esto es generar determinados límites, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que este que está acá, el banco del comprador, ¿sí? No puede prestar dinero ilimitadamente. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque en la medida que preste dinero ilimitadamente y eso genere operaciones financieras, los otros bancos que van a querer acreditarse ese dinero por determinadas operaciones, le van a ir comiendo sus reservas. ¿Sí? Entonces, los bancos no pueden prestar dinero o crear dinero indefinidamente, porque ese dinero que prestan, los clientes lo utilizan para hacer operaciones financieras y los bancos que están del otro lado le van a exigir al banco que prestó que responda. Entonces, este concepto de reservas que está acá es el que le pone un techo, le pone un límite al conjunto de operaciones que pueden realizar los bancos. Y por eso hay bancos más grandes y hay bancos más chicos. ¿Sí? Y hay bancos que tienen la posibilidad de prestarte a una tasa de interés mayor o mejor, ¿sí? O que tienen la posibilidad de hacer operaciones financieras mucho más grandes que otros bancos, ¿no? ¿Sí? Porque tienen un límite en las reservas. Porque si no, los otros bancos van a ir a cobrar ahí en el Banco Central y no va a haber. Pero bueno. Profe, y esa sí. reserva, la que dijo usted que tiene el Banco Central, ellos tenían una poca cantidad para manejarse en su caja y las reservas grandes la tiene el Banco Central. Exacto. Esa es la reserva. Exacto. Fíjate que los depósitos que está acá a partir de este, si querés partir del primer gráfico, ¿sí? El activo del banco, vos fíjate, todo lo que está en rojo son los depósitos. Supongamos todos los depósitos nuestros. Tenemos todos depositados guita en el banco francés, nosotros. Bueno, fíjate que eso, en efectivo real, solamente tiene un pedacito. El resto está todo en el Banco Central. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que decíamos, bueno, ¿cuál es la relación? Bueno, es esa. ¿Sí? El gran articulador de todo este conjunto de movimientos es el Banco Central. Y son esos depósitos que tienen los bancos privados en el Banco Central. Pero bueno, lo vamos a mirar, lo vamos a ver un poco más. Repasen esto y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Buenísimo. Ay, profe. perfecto. profe. Gracias, chicos. Chao. Nos vemos, profe. Hasta luego. Saludos, profe. Buena semana para todos.